Queridas hermanas y hermanos, en algunas ocasiones nos enteramos o hemos visto que algún equipo de fútbol o de otro deporte se sentía ya tan seguro de haber conseguido el trofeo, de haber ganado el campeonato, que se descuida y por ese descuido se queda totalmente sin el trofeo, sin el campeonato, sin el premio. O bien nos hemos enterado quizás de que algún muchacho, muy seguro de que la novia se iba a casar con él, empieza a descuidar las relaciones y cuando menos se da cuenta, resulta que otro muchacho ya enamoró a aquella que él se imaginaba que sería su esposa. A veces estas falsas seguridades hacen que lamentablemente perdamos algo que sentimos ya ganado precisamente por descuido. Y de esto nos habla, de hecho, algo de la palabra de Dios que hemos escuchado el día de hoy. Pero vamos poco a poquito. Fíjense que en las cientos de preguntas que las personas me hacen llegar a través de mi correo electrónico, hace unos días alguien me preguntaba que por qué Dios había elegido al pueblo de Israel para que en él naciera Jesucristo. A esta pregunta yo le contesté diciendo que Dios no había elegido al pueblo de Israel. Dios no eligió a un pueblo, sino más bien Dios había formado ese pueblo desde sus inicios. Recordemos que en tiempo de Abraham, que vivía en el sur de Mesopotamia, como en todas las culturas, todos creían que existían muchos dioses y diosas, del mar, de los abismos o inframundo, de la tierra, de las tormentas, de las cosechas, de la guerra, etc. Y ante este pensamiento que se llama politeísmo, que en griego significa creer en muchos dioses, Abraham tenía un pensamiento distinto. Él no se quedaba admirando a la tierra, al mar, a los vientos o a todo lo que lo rodeaba, sino que su mente iba más allá. Él concluyó que todas las cosas maravillosas que existían las había creado un solo y único Dios. El mar, la tormenta, los abismos, todo. Con este pensamiento, Abraham pasó de ser politeísta a ser monoteísta, es decir, de creer en muchos dioses a creer en un solo Dios. Y precisamente en ese momento Dios lo eligió para que fuera el fundador de un nuevo pueblo en el que todos sus descendientes ya no creyeran en muchos dioses, sino en un solo Dios. Y para que sus descendientes no se contaminaran con las ideas politeístas de la ciudad donde vivían, Dios le pidió que dejara su tierra y viajara a una tierra nueva. Con esto queda muy claro que Dios iniciaría una historia nueva, con una fe nueva. Una fe ya no basada en dioses de piedra, en creencias en amuletos, piedras, horóscopos, etc., sino en el verdadero Dios. Así, poco a poco se fue formando el pueblo de Israel. Primero se multiplicó en número y cuando llegó el momento oportuno, Dios les enseñó los mandamientos para que la fe estuviera unida a una forma de vivir que incluía el respeto a Dios, el respeto a los demás y el respeto a uno mismo. Esto hizo que de ser una gran muchedumbre que salió de Egipto, poco a poco aquel grupo fuera tomando conciencia de que era un pueblo y de que vivieran en unidad y se ayudaran como un solo pueblo. Claro, Dios tuvo que tener mucha paciencia con este pueblo porque el ser humano a veces tarda mucho en aprender y sobre todo en poner en práctica lo que aprende. Muchos de nuestro tiempo sabemos los 10 mandamientos, pero ¿cuántos nada más se lo saben y no los ponen en práctica? Uno de los principales problemas de Dios con su pueblo fue la infidelidad, porque por una parte el pueblo decía que seguía a Dios, pero
Era frecuente que volvieran a creer en otros dioses y le dieran culto a ídolos. Por eso Dios tuvo que llamarles la atención, incluso castigarlos, haciendo que el pueblo perdiera batallas o que fuera destruida la ciudad santa de Jerusalén y el pueblo fuera enviado al exilio en Babilonia. Pero después de cada llamada de atención, cuando el pueblo se arrepentía, siempre contaba con el perdón de Dios. En estas etapas sirvió mucho la palabra de los profetas. Ellos habían profetizado que por haber nacido en el pueblo de Israel, los primeros en recibir los beneficios de Dios y la llegada del Mesías serían los judíos. Y esto tendría que cumplirse porque Dios siempre cumple su palabra. Por eso, cuando nació Jesucristo, los primeros que se enteraron y lo adoraron, ¿quiénes fueron? Los judíos, representados en los pastores, o también representados en el anciano Simeón, que lo reconoció como el Salvador a los 40 días de nacido, cuando sus padres llevaban al niño Jesús al templo. Por eso, para que se cumplieran las profecías de que primero los judíos escucharían la salvación, Jesús fue judío. Creció en una familia judía, entre judíos, y eligió a sus apóstoles entre los judíos. Por eso Jesús iba a la sinagoga y predicaba a los judíos. Él tenía que hacer que las profecías se cumplieran, que los judíos fueran los primeros en escuchar las palabras de salvación. Sin embargo, el plan de Dios no era que solo los judíos se salvaran. Él deseaba que también los no judíos lo conocieran y se salvaran, pero todo a su tiempo. Primero lo primero. Por eso, después de que los pastores judíos llegaron a adorar al niño Dios, llegaron 3 no judíos, los Reyes Magos, que representan a los no judíos que también estaban invitados a la salvación. Con estas ideas podemos entender las lecturas de hoy y las palabras de Cristo. Él también buscaba la salvación de los no judíos, pero tenía que buscar primero a los judíos y a partir de ahí llegar más lejos. Por eso, después de que resucitó, les pidió a sus apóstoles que predicaran el Evangelio a todos, para que todos se salvaran. Pero como dije, inició Cristo, con la clara idea de primero lo primero, primero los judíos. Y aquí me detengo un momento para hacer una reflexión sobre los dichos o refranes populares que con pocas palabras indican, enseñan algo. Les comento un refrán que me decía una señora que cuando llegaba la hora de la comida no llegaban sus familiares. ¿Qué hacía esta mujer? Antonio, Víctor, ustedes, ¿qué hacía esta mujer? Fíjense, ella tranquilamente se preparaba y comía aunque fuera sola. Cuando yo le pregunté por qué no esperaba a sus familiares, me dijo con un refrán: primero están mis dientes que mis parientes. Con eso me quedaba claro, con esas palabras que ella decía: primero tengo que cuidarme, alimentarme a tiempo, no poner en riesgo mi salud, que al cabo, cuando ellos lleguen, los puedo acompañar aunque yo ya haya comido. Primero están mis dientes que mis parientes. ¿Por qué les cuento esto? Porque en tiempo de Cristo también había refranes que se reflejan en algunas partes del Evangelio. Y hoy hemos escuchado uno. Vamos a ver. Era frecuente que algunas familias, como también en nuestro tiempo, tuvieran algún perrito en casa a quien querían mucho. Pero cuando llegaba la hora de la comida, primero se sentaba la familia a comer y especialmente la madre o el padre alimentaba primero a los hijos. Y ya cuando todos habían comido, alimentaban a los perritos, incluso con lo que llamamos sobras, es decir, con lo que sobró. No se dejaba a los perritos sin comer, pero primero los hijos.
Esta realidad hacía que hubiera un refrán que indicara en general que primero había que cumplir con lo primero y después con lo demás. Y era un refrán conocido por todos, primero los hijos y después los perritos. Y vean que incluso no se dice los perros, sino con cariño, los perritos. No se dice en forma despectiva los perros. No se desprecia las cosas secundarias, pero no se les confunde ni se les da el lugar de lo primario. Ya entendiendo estos puntos, podemos entender lo que nos cuenta el Evangelio. Una mujer no judía, cananea, se acerca a pedir la ayuda de Jesús. ¿Por qué? Porque está enferma una de sus hijas. Y esta mujer lo reconoce no como una simple persona, como un simple curandero. Aunque ella no es judía, le grita, ¡Hijo de David! Es decir, esta mujer conoce las profecías y sabe que ese Jesús es el Mesías, aunque ella no sea judía. Y ante esta situación, cuando la mujer cananea, no judía, le pide ayuda, Jesús quiere aclarar que primero debe de atender a los judíos, pero que después podrá atenderla. Sin embargo, después de que él pronuncia el refrán sobre los hijos y los perritos, la mujer hace una composición del refrán que lo deja admirado. ¿Por qué? Porque entre los judíos que escuchaban a Jesús, había algunos que no agradecían sus palabras ni su atención. No les interesaba su salvación. Dicho de otra manera, no les interesaba el pan que Jesús les ofrecía. Mientras que ella, la cananea, que no era judía, se reconocía como tal, pero sí se interesaba en la salvación y se conformaba con las migajas. Dicho de otra manera, ella agradecía lo que los judíos no agradecían. Repito lo que dice el texto. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Vean qué importante es entender los textos del Evangelio, porque de repente alguien diría, ay padre, ¿por qué Cristo le dijo a esa mujer, eres un perro? No. Es que cuando no entendemos los refranes, sacamos conclusiones totalmente equivocadas. Con esto nos queda claro que la misericordia de Jesús iba más allá del pueblo de Israel. Ayudó a la mujer cananea, pero no solo eso, sino también nos menciona el Evangelio que también hizo milagros con personas no judías, como por ejemplo cuando curó al siervo de un centurión romano, entre otras cosas. Para concluir la reflexión de hoy, quiero resaltar que, así como en la comparación entre la cananea y los judíos, había quienes no valoraban lo que tenían por derecho y terminaban por perderlo, porque los judíos lamentablemente perdían la predicación de Jesús, no le ponían atención. Así nos lo dice también la primera y la segunda lectura acerca de los judíos. La primera lectura nos dice que la salvación está abierta a todos, pero San Pablo en la segunda lectura nos dice, caray, les he predicado tanto a los judíos, pero los judíos lamentablemente tienen cerrado el corazón. De hecho, San Pablo inició su misión predicando a los judíos, pero como ellos lo rechazaron, comenzó a predicarles a los no judíos, que en la Biblia se llaman gentiles o paganos. De tal manera que, por ejemplo, ustedes, yo, queridos hermanos, ¿somos judíos? No. ¿Somos descendientes de Abraham en cuanto a sangre? No. ¿Y por qué, sin embargo, participamos de los sacramentos? Porque Cristo
vino a predicar para judíos inicialmente, pero también abrió su palabra a los no judíos. Lamentablemente, ¿por qué siguen existiendo los judíos? Porque ellos siguen esperando al Mesías. Ellos esperan que venga un Mesías triunfador, no un Mesías que muere en la cruz. Ellos esperan que su Mesías venga guerrero, que venza a todos los enemigos del mundo con poder político y con poder bélico y con muchas cosas más. Bueno, pedimos para que los judíos de verdad vayan conociendo a Jesucristo y lo vayan aceptando, porque esto sucedió. A ver, ¿cómo que sucedió? Pedro era judío, se hizo cristiano al seguir a Cristo. María, la Virgen, era judía y se hizo cristiana al seguir a Cristo. Pablo era judío y se hizo cristiano al seguir a Cristo. Los apóstoles eran judíos y se hicieron cristianos al seguir a Cristo. Los primeros cristianos, la gran parte de la comunidad, eran judíos que se convirtieron al cristianismo. Y posteriormente la iglesia se enriqueció también con personas no judías. Pero quiero concluir con lo que comencé esta homilía. Hay gente que se siente tan segura de algo que lo va despreciando y después termina por perderlo. El ejemplo que les ponía de unos jugadores de un equipo de fútbol que se sienten ya tan fregones que van a ganar el campeonato, se descuidan y lo pierden. Aquel muchacho que se siente tan seguro de la novia que la descuida y la pierde. O aquel esposo o esposa que se siente tan seguro de la pareja que después de tantos descuidos y maltratos terminan por perderla. O aquellas personas que se sienten tan seguras de su trabajo, tan indispensables, que empiezan a hacer las cosas mal, que empiezan a no cumplir y de repente les llaman y les dicen: estás despedido. O sea que la predicación de hoy no solamente nos habla de un acontecimiento histórico, la apertura de los judíos primero a los no judíos después, sino también nos da una enseñanza de que hay que mantenernos siempre agradecidos con los dones que recibimos. A veces ni siquiera somos dignos de recibirlos, pero como los perritos del refrán, tenemos que agradecer incluso las migajas que los demás